La falacia del totalmente invertido. Wall Street te dice que estar 100% invertido siempre es óptimo, que el efectivo es basura, que pierdes oportunidades teniendo dinero sin trabajar, que cada dólar que no está generando retorno es un dólar desperdiciado. Luego llega 2008 y esos mismos expertos están vendiendo todo a pérdida mientras tú, con efectivo, compras activos a 50% de descuento. La diferencia entre estar preparado y estar óptimamente invertido es la diferencia entre hacerte rico en crisis o arruinarte en ellas. He vivido suficientes crisis para saber una verdad que Wall Street odia admitir. El efectivo no es para maximizar retornos en tiempos normales, es para maximizar opciones en tiempos anormales. Y los tiempos anormales, las crisis, los crashes, los momentos de pánico total, son donde se construyen las fortunas reales. No en los años tranquilos, donde todo sube. En los años de sangre, donde el 95% está vendiendo y tú estás comprando. En tiempos normales, efectivo gana poco o nada. Tal vez 2-3% si tienes suerte. La inflación corre al 3-4%, pierdes poder adquisitivo lentamente. Mientras tanto, el mercado sube 8-10% anual. Cada dólar en efectivo parece estúpido comparado con cada dólar invertido. Tus amigos presumen sus retornos. Tú explicas por qué mantienes 10-20% en efectivo y te miran como si fueras un anciano paranoico. Y por años, décadas a veces, parecen tener razón. Luego llega marzo de 2009. El S&P 500 está en 676 puntos. Había caído 57% desde su pico. Bancos quebrando. Desempleo disparado. Pánico total en las calles. Quien estaba 100% invertido tiene dos opciones: vender cristalizando pérdidas masivas o mantener y sufrir viendo su patrimonio a la mitad. Quien tenía 20% en efectivo tiene una tercera opción que los otros no tienen: comprar el S&P a 666. Para 2024, ese S&P está por encima de 5,000 puntos, 7.5x en 15 años. Ese efectivo improductivo que ganó 0% por 8 años produjo 750% cuando importó. O marzo de 2020. Pandemia. Global. El mercado cae 35% en 4 semanas. Quien estaba 100% invertido vio $100,000 convertirse en $65,000 en un mes. El pánico era total. Muchos vendieron. Quien tenía $20,000 en efectivo compró activos a descuento brutal. Para diciembre de 2021, esa compra de $20,000 valía $38,000. Mientras tanto, quien vendió en pánico perdió permanentemente. El efectivo fue la diferencia entre oportunidad y catástrofe. Aquí está lo que nadie entiende hasta que es demasiado tarde. Estar 100% invertido te hace vulnerable, no óptimo. Te obliga a ser vendedor en el peor momento posible o sufridor impotente viendo pérdidas. El efectivo te da poder que el 95% no tiene. Puedes comprar cuando todos venden, sobrevivir sin liquidar inversiones a pérdida, dormir tranquilo mientras otros entran en pánico. La pregunta no es ¿cuánto gano con efectivo? Es ¿cuánto vale poder actuar cuando llega la oportunidad? Vi esto personalmente en 1973-1974. El mercado cayó casi 50%. Yo tenía aproximadamente 15% de mi portafolio en efectivo. Parecía estúpido durante el mercado alcista de 1931-1972. Todos me decían que estaba perdiendo retornos. Cuando llegó el crash, desplegué ese efectivo comprando empresas sólidas a valoraciones ridículas. Algunas de esas compras se multiplicaron 20x o 30x en las siguientes décadas. Ese efectivo improductivo terminó siendo la inversión más rentable de mi vida. La falacia del totalmente invertido asume que los mercados son racionales y eficientes siempre. No lo son. Asume que nunca habrá pánico irracional que cree oportunidades extraordinarias. Siempre las hay.
Asume que tu único objetivo es maximizar retorno promedio en tiempos normales. No lo es. Tu objetivo es construir riqueza real en horizontes de décadas, lo cual requiere poder actuar en momentos de extremo pesimismo. Estar 100% invertido te hace esclavo del mercado. Cuando cae, sufres completamente. Cuando sube, ganas completamente. Pero no tienes opciones. Eres pasajero pasivo. Mantener 10-20% en efectivo te da agencia. Puedes elegir cuándo actuar. En tiempos normales, ese efectivo es lastre. En crisis, ese efectivo es tu arma más poderosa. Y las crisis son inevitables. No sé cuándo llegarán, pero sé que llegarán cada 8-12 años en promedio. Siempre han llegado, siempre llegarán. Pero la mayoría no mantiene efectivo por 3 razones, que parecen lógicas en superficie, pero son profundamente equivocadas cuando las examinas. Hablemos de esas 3 razones y por qué están destruyendo tus posibilidades de construir riqueza real. Parte 2. Las 3 razones por las que no tienes efectivo y por qué están equivocadas. La primera razón por la que no mantienes efectivo es: efectivo pierde contra inflación. Es cierto, y completamente irrelevante. Sí, si tienes 10% de tu portafolio en efectivo durante 10 años y la inflación promedia 3% anual, ese efectivo pierde aproximadamente 30% de poder adquisitivo. En papel parece terrible, pero estás midiendo la métrica equivocada. El efectivo no está ahí para ganar durante esos 10 años. Está ahí para cuando el mercado cae en 50% y puedes comprar el doble de activos con ese efectivo. Hagamos la matemática real. Tienes $100,000. Opción A, 100% invertido. Durante 10 años buenos a 8% anual, se convierte en $216,000. Llega crash, cae 50%, ahora tienes $108,000. Si vendes en pánico, perdiste. Si mantienes, eventualmente se recupera, pero tardó años. Opción B, $90,000 invertidos, plus $10,000 en efectivo. Los $90,000 a 8% anual por 10 años son $194,000. Tu efectivo perdió poder a inflación. Ahora vale como $7,400 en poder de compra. Llega crash, mercado cae 50%. Tus $194,000 invertidos caen a $97,000. Pero usas tus $10,000 de efectivo para comprar activos a mitad de precio. Compraste $20,000 en valor real por $10,000. Cuando el mercado se recupera, esos $20,000 vuelven a valer $40,000. Total, $97,000 plus $40,000, $137,000, $108,000 del que estaba óptimamente invertido. El retorno del efectivo no es 3% anual por inflación, es 100% más cuando lo usas en el momento correcto. Es seguro de oportunidad, no inversión. Pagas la prima de inflación durante años para tener la opcionalidad cuando llega la crisis. Y las crisis siempre llegan. La segunda razón es: pierdo retornos estando fuera del mercado. Esto es verdad técnicamente en años normales. Si estás 90% invertido más 10% efectivo, tu retorno será ligeramente menor que estar 100% invertido durante mercados alcistas. Tal vez 0.81% anual menos. Durante 10 años, eso suma. Pero esta lógica ignora completamente lo que pasa en años de crisis. Y los años de crisis determinan tu riqueza real más que los años normales. En 2007 conocí a 2 inversores, ambos con $500,000. Primero estaba 100% invertido. Segundo tenía $450,000 invertidos más $50,000 en efectivo. De 2007 a 2008, el mercado subió levemente. Luego colapsó. Para marzo de 2009, primero tenía aproximadamente $250,000. Entró en pánico, vendió $100,000 para preservar algo, dejando $150,000 invertidos. Segundo, vio sus $450,000 caer a $225,000. Usó sus $50,000 de efectivo para comprar en 3 etapas durante la caída.
Para 2020, inversiones originales del primero, $150,000 que mantuvo, valían aproximadamente $430,000. El segundo, que mantuvo sus $225,000 y añadió $50,000 en el fondo, tenía $750,000. La diferencia, $320,000. Todo porque tenía efectivo cuando importó. El costo de oportunidad de efectivo en años buenos es real pero pequeño. El costo de no tener efectivo en años malos es masivo y permanente. La mayoría solo calcula lo primero, ignora lo segundo y termina pobre. La tercera razón es no sé cuándo usar el efectivo. Esta es la más honesta y la más fácil de resolver. No necesitas saber el fondo exacto del mercado. No necesitas timing perfecto. Solo necesitas una regla simple. Cuando el mercado cae 30% o más desde sus máximos recientes, empieza a desplegar efectivo. Cae 30%, usa 25% de tu efectivo. Cae 40%, usa otro 25%. Cae 50%, usa otro 25%. Nunca uses el último 25%. Siempre mantén algo por si cae más. En 2008 apliqué exactamente esto. El mercado cayó 30% desde el pico en octubre. Usé 25% de mi efectivo. Cayó más. Llegó a 45% en noviembre. Usé otro 25%. Marzo 2009 había caído 57% total. Usé otro 25%. Guardé el último 25% por si caía a 70% como en la Gran Depresión. No cayó tanto. Pero esas 3 compras en etapas capturaron valor extraordinario sin necesidad de timing perfecto. Compré en el camino hacia abajo. Algunas compras eran demasiado pronto. No importó. Todas terminaron siendo extremadamente rentables. La belleza de esta regla es que elimina la parálisis. No necesitas adivinar el fondo. No necesitas ser más inteligente que el mercado. Solo necesitas disciplina para desplegar efectivo cuando el pesimismo es extremo. Y todos están vendiendo. Y créeme, cuando el mercado cae 40% y las noticias muestran el fin del mundo, tu instinto será guardar el efectivo, no usarlo. Esa es la diferencia entre quienes se enriquecen en crisis y quienes solo hablan de ello. Estas 3 razones contra mantener efectivo suenan lógicas. Son lógica de tiempos normales aplicada incorrectamente a estrategia de largo plazo. El efectivo pierde contra inflación en paz, pero gana masivamente en guerra. El efectivo reduce retornos en años buenos, pero multiplica riqueza en años malos. Y el efectivo sin plan es inútil, pero con regla simple es poder puro. Entonces, ¿cuánto efectivo debes mantener exactamente y dónde ponerlo? La fórmula del efectivo. ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Cuándo? La fórmula del efectivo tiene 3 niveles. La mayoría confunde los 3 y termina sin la protección adecuada o con demasiado dinero improductivo. Cada nivel tiene propósito diferente. Mezclarlos es error mortal. Nivel 1 es efectivo de emergencia. Esto no es para oportunidades de mercado. Es para sobrevivir sin liquidar inversiones cuando la vida te golpea. Pérdida de empleo, emergencia médica, reparación mayor, cualquier crisis personal. La regla, 3 a 6 meses. Gastos esenciales. Si gastas $3,000 mensuales, necesitas $9,000 a $18,000 en cuenta de ahorros líquida. Esto nunca se toca salvo emergencia real. Y no, oportunidad de inversión no es emergencia. Vi a alguien aprender esto dolorosamente en 2009. Tenía $200,000 invertidos, 0 efectivo de emergencia. Perdió su empleo en marzo, justo cuando mercado tocó fondo. Necesitaba dinero para vivir. Tuvo que vender $40,000 de acciones en el punto más bajo para sobrevivir 6 meses hasta encontrar nuevo empleo. Esas acciones que vendió a $40,000 habrían valido $180,000 para 2020. Su falta de efectivo de emergencia le costó $140,000.
Si hubiera tenido $20,000 en cuenta de ahorros, habría sobrevivido sin vender y capturado toda la recuperación. Nivel 2 es efectivo de oportunidades. Este es el efectivo para crisis de mercado. La regla: 10% a 20% de tu portafolio total invertido. Si tienes $200,000 en acciones y fondos, mantén $20,000 a $40,000 en efectivo esperando. Este efectivo solo se despliega cuando el mercado cae significativamente, mínimo 30% desde máximos. No en correcciones de 10, 15%. No porque parece barato, solo en crashes documentados y severos donde el pesimismo es extremo. Este es el efectivo que te hace rico. En 2007 yo tenía aproximadamente $800,000 invertidos y mantenía $120,000 en efectivo, un 15%, por 3 años. De 2005 a 2007, ese efectivo ganó casi nada mientras el mercado subía. Me sentí tonto viendo a otros ganar 12-15% anual mientras mi efectivo estaba inerte. Luego llegó 2008-2009. Desplegué $90,000 de ese efectivo en 3 compras durante la caída. Para 2020, esas compras valían más de $600,000. Ese efectivo improductivo que me hizo sentir tonto por años terminó siendo la decisión más rentable de esa década. Nivel 3 es solo para patrimonios grandes. Si tienes más de $1,000 invertido, considera mantener 5-10% adicional para oportunidades masivas una vez en décadas. Crisis de liquidez extrema, pánico bancario, eventos que hacen que 2008 parezca corrección menor. Este efectivo puede esperar décadas. No todos necesitan este nivel. Solo quienes tienen suficiente capital donde capturar oportunidades extremas puede cambiar generaciones de riqueza familiar. Ahora, ¿dónde mantener cada nivel? Nivel 1, emergencias. Va en cuenta de ahorros de alto rendimiento. Hoy eso paga 3-4% en algunos bancos. No es mucho, pero es líquido inmediato. Nivel 2, oportunidades. Va en fondos del mercado monetario o bonos del tesoro. A muy corto plazo. Ganan poco, pero son seguros y líquidos. Nivel 3, si lo tienes, en instrumentos de máxima seguridad. Lo peor que puedes hacer es poner tu efectivo de oportunidades en acciones seguras o bonos corporativos. Esos caen en crisis también. El punto del efectivo es que no cae cuando todo lo demás cae. Ahora la pregunta crítica: ¿cuándo desplegarlo? La regla es simple, pero psicológicamente brutal. Nunca despliegues en FOMO, miedo a perder oportunidad cuando el mercado está subiendo, o en máximos. Solo despliegas cuando el mercado ha caído documentadamente 30% o más desde máximos recientes. Y lo haces en etapas, nunca todo de una vez. Mi regla personal: mercado cae 30%. Despliego primer 25% del efectivo de oportunidades. Cae 40%, despliego segundo 25%, cae 50%, despliego tercer 25%. Siempre guardo el último 25% por si el colapso es histórico. En 2008, usé 3/4 de mi efectivo. En 2020, usé aproximadamente la mitad porque la caída fue más corta. En ambos casos, compré activos a descuentos extraordinarios. Déjame darte ejemplo numérico completo. En 2007 tenía $800,000 invertidos más $120,000 al efectivo, 15% del total. Octubre de 2008, mercado había caído 35% desde pico. Usé $30,000 comprando índices. Marzo 2009, mercado había caído 57% total. Usé otros $40,000. Julio 2009, mercado subiendo pero todavía 45% abajo del pico. Usé $20,000 finales de esa ronda. Guardé $30,000 por si caía más. No cayó. Mis inversiones originales de $800,000 cayeron a unos $400,000 en el fondo, pero las mantuve. Para 2020, esos $400,000 habían crecido a aproximadamente $1,400,000. Los $90,000 que desplegué compraron activos que para 2020 valían $580,000. Total, $1,980,000.
Si hubiera estado 100% invertido sin efectivo, $920,000 en 2007 habrían caído a $460,000 en el fondo. Asumiendo que no vendía en pánico, cosa que mayoría sí hizo, para 2020 valdrían $1,610,000. La diferencia, $370,000 extras por tener y usar efectivo correctamente. Y eso, asumiendo que no entré en pánico. La mayoría que estaba 100% invertida vendió algo durante el crash, reduciendo sus retornos finales aún más. Pero esta estrategia solo funciona si evitas 3 errores que he visto destruir a inversores inteligentes una y otra vez. Errores que parecen lógicos en el momento, pero que garantizan que el efectivo no cumpla su propósito. Hablemos de esos errores ahora. Los 3 errores que matan. La estrategia del efectivo mantener efectivo funciona. Lo he hecho por 50 años. He comprado en cada crisis importante desde 1933, pero he visto a miles intentarlo y fallar por 3 errores predecibles. Errores que parecen razonables en el momento, pero que destruyen completamente el propósito del efectivo. El primer error es desplegar demasiado pronto. El mercado cae 10% o 15% desde máximos. De repente, parece barato comparado con donde estaba. Empiezas a sentir pánico de oportunidad. Si no compro ahora, me perderé la recuperación. Usas todo tu efectivo. Luego, el mercado cae otro 30%. Ahora, las verdaderas oportunidades aparecen, pero ya no tienes efectivo. Te quedaste sin munición en medio de la batalla. Vi esto constantemente en 2008. Septiembre, mercado había caído 20% desde pico de octubre de 2007. Muchos inversores con efectivo pensaron, esta es la oportunidad. Compraron agresivamente. Octubre, el mercado cayó otro 17%, noviembre otros 8%. Marzo de 2009 había caído 57% total desde el pico. Quien usó todo su efectivo en septiembre de 2008 compró 35% más caro que quien esperó hasta marzo. 2009. Y lo peor, no tenía efectivo para la oportunidad real. La regla dura, caídas de 10-20% no son oportunidades, son volatilidad normal. El mercado hace eso cada 2 o 3 años. Oportunidad real, donde despliegas efectivo, empieza en caídas de 30% en plus desde máximos. Y aún así, lo haces en etapas. Nunca todo de una vez. Esta disciplina es psicológicamente brutal, porque cuando el mercado cae 15%, todos a tu alrededor están comprando la caída. Sentirás que estás perdiendo oportunidad. No la estás perdiendo. Estás esperando la oportunidad real. El segundo error es lo opuesto. Quedarse paralizado cuando llega la crisis verdadera. El mercado cae 40%. Tienes efectivo, pero el miedo te paraliza. Las noticias muestran el apocalipsis. Economistas predicen depresión. Tu cerebro te grita, ¿y si cae más? Esperaré el fondo absoluto. Nunca encuentras ese fondo. Para cuando lo reconoces como el fondo, el mercado ya subió 30% desde ahí y perdiste la ventana. En marzo de 2009, el S&P tocó 676 puntos. Yo compré. Amigos míos con efectivo esperaron porque podía caer a 500. Esperaron confirmación de que lo peor había pasado. Para junio, el mercado estaba en 900. Para fin de año, en 1100. Nunca volvió a 676. Mis amigos esperando el fondo perfecto se lo perdieron completamente. Terminaron comprando en 1200, 1300. Casi el doble de donde yo compré. Su búsqueda de perfección les costó 50% por loss de retornos. La verdad brutal. No puedes saber el fondo exacto. No existe manera de identificarlo en tiempo real. Solo sabes que fue el fondo mirando hacia atrás. Entonces, no busques el fondo. Busca zonas de valor extremo. Cuando el mercado ha caído 40-50%, valuaciones están en mínimos históricos. Pesimismo es total. Ahí despliegas efectivo. Tal vez cae otro 10-15% después. No importa. Compraste barato.
suficientemente barato para que funcione incluso si no fue el punto más bajo absoluto. El tercer error es no reponer el efectivo después de usarlo. Usas efectivo en crisis de 2008. Funciona perfecto. Compras barato. Para 2015, todo se recuperó. Tus inversiones están en máximos. Pero ahora estás 100% invertido de nuevo. No reconstruiste tu colchón de efectivo. Llega 2020, pandemia, mercado cae 35% en 4 semanas. No tienes efectivo. Perdiste otra oportunidad masiva porque no preparaste la siguiente. Este es error común de ganadores de una crisis. Tuvieron éxito una vez, se confían y fallan en repetir el proceso. La regla: durante la recuperación después de crisis, gradualmente vuelve a acumular efectivo hasta tu 10-20%. No tiene que ser inmediato. Toma 2 o 3 años. Pero para cuando el mercado está de vuelta en máximos o cerca, deberías tener tu colchón reconstruido, listo para la próxima, porque siempre hay una próxima. Y aquí está la verdad psicológica más difícil sobre mantener efectivo. Lo más duro no es desplegar el efectivo cuando llega la crisis. Lo más duro son los años antes. Por 5, 8, a veces 10 años, verás ese efectivo no hacer nada, mientras el mercado sube. Tus amigos presumirán retornos de 15-20% anual. Tú tendrás que explicar por qué mantienes 15% en efectivo ganando 2%. Te sentirás tonto, conservador, miedoso. Cuestionarás la estrategia 1000 veces. Ese es el precio del seguro. Pagas prima por años, a veces décadas, para tener protección cuando llega el desastre. Y el desastre siempre llega. No sé cuándo. Nadie sabe. Pero en tus próximos 30 años de inversión enfrentarás al menos 3 crisis mayores, tal vez 4 o 5. Estar preparado para esas crisis vale más que maximizar retornos en los años aburridos. Conocí inversor en 1999. Mantenía 20% en efectivo durante burbuja.com. Sus amigos ganaban 40-50% anual en acciones tecnológicas. Se burlaban de él. Estás perdiendo fortunas por ser miedoso. Él sonreía y mantenía su efectivo. De 2000 a 2002, mercado cayó 50%. Él desplegó efectivo comprando S&P entre 800 y 900 puntos. Para 2020, esas compras se habían multiplicado 6x. Sus amigos valientes apenas habían recuperado sus pérdidas de 2000-2002 cuando llegó 2008 y perdieron de nuevo. Para 2020, el miedoso con efectivo los había superado por factor de 3 a X en 20 años. La disciplina de parecer tonto durante años compró riqueza real en décadas. Aquí está mi promesa. Si mantienes 10-20% en efectivo siempre, pasarás años sintiéndote subóptimo. Verás oportunidades que perdiste por no estar 100% invertido. Te cuestionarás constantemente. Pero cuando llegue la crisis, y siempre llega cada 8 o 12 años, tendrás poder que el 95% no tiene. Comprarás cuando otros venden en pánico. Sobrevivirás sin liquidar inversiones a pérdida. Y en horizontes de décadas, ese efectivo improductivo será tu decisión más rentable. Aquí está tu ultimátum. Tienes 2 opciones. Opción 1. Mantén 10-20% en efectivo siempre. Acepta que durante años ganará poco o nada. Acepta que amigos te llamarán conservador o miedoso. Acepta parecer subóptimo en años buenos. Pero cuando llegue la próxima crisis, y llegará, tendrás opciones que ellos no tienen. Opción 2. Estate 100% invertido siempre. Maximiza retornos en años buenos. Siente la euforia de capturar cada punto de su vida. Pero cuando llegue el crash, venderás en pánico o sufrirás pérdidas masivas sin poder actuar. Serás esclavo del mercado, no su maestro. La mayoría elige opción 2. No pueden tolerar verse subóptimos durante años.
No pueden soportar la incomodidad del efectivo inerte. Por eso, la mayoría nunca compra barato. Por eso la mayoría está siempre reaccionando a mercados en lugar de preparándose para ellos. El efectivo no es basura, es opcionalidad, es paciencia convertida en poder. Es el arma más poderosa en crisis. Y las crisis, créeme, son donde se construyen las fortunas reales, pero solo si estás preparado cuando llegan.